¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente la hora señalada? No como la hora que marcamos en un reloj, sino como un instante preciso, un segundo decretado por la eternidad, que sellará el destino de un tercio de la humanidad. Bajo el polvo y el constante fluir del gran río Éufrates en Mesopotamia, no solo corre agua. Allí yace un poder ancestral, una sentencia divina en suspenso. 4 entidades de inmenso poder, ángeles que una vez conocieron el cielo, están encadenados. No están muertos ni dormidos, están despiertos. Son conscientes del paso del tiempo, aguardando la orden de liberación que saben que llegará. Su prisión no está hecha de roca ni de hierro, sino de la mismísima palabra de Dios, una barrera espiritual infranqueable que contiene el Apocalipsis. Comprendemos que estas verdades son difíciles de aceptar, tocan nuestros miedos más profundos, pero por eso estamos aquí. Si buscas no solo conocimiento, sino también el refugio que proviene de la comprensión de la palabra, únete a nosotros. Sigue Caminos Cristianos. Aquí no estás solo en este camino de fe, mientras buscamos la luz en medio de las sombras de la profecía. No pierdas la esperanza que nos une. La profecía registrada por Juan en la isla de Patmos no es una vaga alegoría, es un decreto militar. El capítulo 9 del Apocalipsis detalla la escena con aterradora precisión. 1 hora, un día, un mes y un año. No se trata de un evento caótico, sino de una ejecución judicial programada. Cuando el sexto ángel toque su trompeta, una voz, no de un ser inferior, sino de los 4 cuernos del altar de oro ante Dios, dará la orden. Suelten a los 4 ángeles. La autoridad es absoluta. En ese preciso instante, el Éufrates ya no podrá contenerlos. Las cadenas espirituales, mantenidas durante milenios, se disolverán instantáneamente y lo que estaba atrapado en las profundidades emergerá a la superficie del mundo. Estos 4 no aparecerán solos, son generales. Su liberación es la señal para un ejército de 200 millones de jinetes, una horda espiritual cuya única misión es la muerte. El texto es claro. Fuego, humo y azufre estallarán como plagas, una fuerza destructiva que erradicará a un tercio de la humanidad. La magnitud es inimaginable, un juicio que supera cualquier guerra humana. Pero el verdadero misterio, la esencia del terror que infunde esta profecía, no es solo la destrucción que traerán, sino su identidad. ¿Quiénes son estos 4 seres tan peligrosos, tan malvados, que Dios los mantuvo encadenados individualmente bajo un río específico, separados del resto de los ángeles caídos que vagan por el mundo? Entendido. Continuaremos con la premisa 1. Premisa 1. La profecía principal. Los 4 ángeles del Éufrates. Continuación. El río Éufrates no es un lugar geográfico casual. En la historia bíblica es la cuna de la civilización, el sitio del jardín del Edén, pero también el emplazamiento de la primera ciudad rebelde, Babilonia. Es una frontera espiritual. El hecho de que estén allí encarcelados sugiere que su transgresión está ligada a los cimientos mismos de la sociedad humana y su corrupción. No se encuentran en un abismo etéreo, están atados a la tierra, específicamente a un lugar que simboliza tanto la promesa divina como la rebelión humana. Su encarcelamiento bajo este río sirve como un recordatorio constante de que el juicio sobre la rebelión simplemente está suspendido, a la espera del momento oportuno para ser desatado sobre la civilización que allí comenzó. La naturaleza de su cautiverio difiere de la de Satanás. El adversario vaga por la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Es activo, aunque limitado. Estos 4, en cambio, están encadenados. La palabra griega que usa Juan implica una atadura física, una restricción absoluta. No pueden influir en el mundo,
no pueden susurrar a los reyes, no pueden mover ni una sola piedra. Se encuentran en total inmovilidad. Su colosal poder está contenido por una fuerza superior. Esta restricción absoluta plantea una pregunta aterradora. ¿Qué nivel de malicia y poder poseen para que Dios haya considerado necesario encadenarlos físicamente, en lugar de simplemente desterrarlos a las tinieblas exteriores como a los demás? El número 4 también es significativo. En las Escrituras, el 4 suele representar la totalidad de la creación terrenal, los 4 rincones de la tierra, los 4 vientos. Estos 4 ángeles podrían representar un juicio que abarcará el mundo entero, proveniente de todas las direcciones. No son demonios menores, son autoridades, príncipes caídos. Su liberación no es una invasión, sino la recuperación de la autoridad terrenal que les fue negada. Cuando sean liberados, no actuarán al azar. Un ejército de 200 millones los espera. Este ejército no es humano, es una fuerza espiritual de caballería sobrenatural, una visión que el mismo Juan apenas pudo describir en términos humanos. Lo que más perturba a la mente humana es la especificidad de su misión: matar a 1/3 de la humanidad. No se trata de un acto de furia caótica, sino de una cosecha precisa. Es un diezmo de juicio sobre la humanidad. Imaginen la magnitud. Miles de millones de muertos en un breve lapso, ejecutados por fuego, humo y azufre. Sin embargo, la ironía más oscura de esta profecía no reside en los que mueren, sino en los que sobreviven. El Apocalipsis relata que, incluso después de presenciar este horror indescriptible, el resto de la humanidad, los 2/3 supervivientes, no se arrepintieron de las obras de sus manos. El corazón humano, endurecido por el pecado, demostrará ser más resistente que la propia carne ante el juicio divino. El ejército que comandaban de 200 millones de hombres era una cifra inconcebible en tiempos de Juan. Representaba una multitud incontable. No se trataba de una fuerza humana movilizada, sino de una legión infernal que llevaba milenios preparándose en alerta a la espera de la orden de sus 4 generales. Las descripciones de sus corazas de fuego, jacinto y azufre, y de los caballos con cabezas de león, no son metáforas poéticas. Son el intento de un mortal por describir la terrible realidad de un arsenal espiritual concebido no para la guerra, sino para la ejecución masiva, utilizando las mismas herramientas del juicio final, fuego y azufre, evocando la destrucción de Sodoma. Por lo tanto, la historia de los ángeles del Éufrates no trata solo del futuro, sino también del pasado. Para comprender por qué están encadenados allí y por qué su juicio está tan ligado a la humanidad, debemos remontarnos a los crímenes primigenios que mancharon la creación. La identidad de estos 4 está velada por el misterio, pero las Escrituras y los antiguos registros nos ofrecen pistas importantes. No son demonios comunes, son, muy probablemente, los artífices de crímenes tan profundos, tan transgresores del orden divino, que su castigo tuvo que ser postergado y contenido. Para comprenderlos, primero debemos comprender el origen de toda rebelión. Premisa 2. La primera rebelión. La caída de Lucifer. Párrafos 11-20. Antes de que existiera el tiempo, antes de que se formara el polvo de la tierra, solo existía la perfección de la eternidad. Dios, en su gloria, estaba rodeado de huestes celestiales de seres de luz. Sin embargo, el mal no nació en el corazón del hombre, sino en el corazón de la criatura más magnífica jamás creada. El profeta Ezequiel nos revela su identidad. Lucifer, la estrella de la mañana, el sello de la perfección. No era un ángel más entre muchos, era el querubín guardián ungido, situado en la montaña sagrada de Dios,
Su sabiduría era completa, su belleza sobrecogedora, adornada con toda clase de piedras preciosas. Caminó entre las piedras de fuego en la presencia inmediata del Creador. Fue perfecto en sus caminos desde el día de su creación. La Shitu, palabra clave, es creación. Era una criatura y en su interior llevaba la luz de su Creador. Pero esa misma belleza y sabiduría se convirtieron en su trampa. Un día, un pensamiento ilícito brotó en su corazón. La iniquidad se halló en él. Contempló su propia magnificencia y en lugar de reflejar la gloria de aquel que lo creó, la deseó para sí mismo. El orgullo, el pecado original del universo, nació en ese instante dentro del querubín ungido. Entendido. Continuaremos con la premisa 2. Premisa 2. La primera rebelión, la caída de Lucifer. Continuación. El profeta Isaías registra las 5 declaraciones de yo haré que sellaron su destino. Lucifer declaró en su corazón, subiré al cielo. No contento con su posición exaltada, codició lo que no le pertenecía. Por encima de las estrellas de Dios, los otros ángeles, exaltaré mi trono. Ya no quería ser un siervo, sino el amo. Y en el monte de la congregación me sentaré. Buscaba el centro de la autoridad divina. Subiré por encima de las nubes más altas. Buscaba una prominencia visible y la cúspide de su blasfemia. Seré como el Altísimo. Esta fue la declaración de guerra. La primera mentira, la idea de que la criatura podía igualar al Creador. La respuesta divina a esta rebelión interna fue inmediata. El cielo, lugar de perfecta armonía, se vio dividido por el conflicto. El capítulo 12 del Apocalipsis describe este acontecimiento cósmico. Y hubo una guerra en el cielo. No, se trataba de un debate filosófico, era una guerra total. El arcángel Miguel y los ángeles fieles a Dios se alzaron para defender el honor del Creador. Lucharon contra el dragón y el dragón, ahora revelado como Satanás, el adversario, contraatacó, dando órdenes a los ángeles a quienes había engañado con sus promesas de gloria y poder. La belleza de Lucifer se había desvanecido, consumida por su propia arrogancia, revelando la monstruosidad en la que se había convertido. Pero no había forma de vencer al poder del Todopoderoso. Satanás y sus ángeles fueron derrotados. El texto del Apocalipsis es claro. No prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue expulsado. El gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Perdió su posición, perdió su morada celestial, y fue arrojado al reino que se convertiría en su prisión temporal y en el campo de batalla por las almas de la humanidad. Su caída fue como un rayo, un descenso vertiginoso del mayor honor a la mayor desgracia, todo a causa de la iniquidad hallada en su corazón. Su caída, sin embargo, no fue solitaria. El magnetismo de su rebelión fue poderoso. En su descenso, arrastró consigo a 1/3 de las estrellas del cielo. 1/3 de todas las huestes angelicales optaron por seguir la mentira de Lucifer en lugar de la verdad de Dios. Se convirtieron en sus demonios, los agentes de su voluntad corruptora, y él se convirtió en el padre de la mentira. Este es el punto crucial. Satanás y su ejército de demonios, aunque caídos y derrotados del cielo, son libres en la tierra por un tiempo. Libran una guerra espiritual. Los 4 ángeles bajo el Éufrates, sin embargo, están encadenados. Esto demuestra que su crimen fue diferente y quizás incluso más grave a los ojos de Dios. El orgullo de Lucifer no terminó con su caída. Simplemente cambió de táctica. Expulsado del cielo, centró su atención en la nueva creación de Dios, la humanidad. Observó a Adán y Eva en el Edén, criaturas hechas a imagen de Dios, y vio su oportunidad de venganza.
Si no podía derrotar a Dios directamente, podía corromper aquello que Dios amaba. Su guerra ya no era por el trono celestial, sino por las almas de la tierra. Se convirtió en el tentador, el engañador, introduciendo el pecado en el mundo al hacerle a Eva la misma pregunta que se había hecho a sí mismo. ¿No puede ser como Dios? La caída del hombre fue la primera victoria de Satanás en la tierra. Desde entonces, su estrategia ha sido clara: cegar el entendimiento de los incrédulos, acusar a los santos y establecer su propio reino de engaño en este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire, que obra en los hijos de la desobediencia. Establece sistemas mundanos, ideologías y religiones falsas que alejan a los hombres del verdadero Creador. Su rebelión original, basada en el orgullo, se manifiesta ahora a través de la idolatría humana, la autosuficiencia y el rechazo de la soberanía de Dios. Ya no necesita luchar en el cielo, hace que los hombres luchen contra Dios en su lugar, convirtiéndolos en sus representantes en la rebelión. Es vital comprender la naturaleza de la autoridad de Satanás ahora. Es un rey usurpador, tiene poder, pero es un poder permitido, limitado por el decreto de Dios. No puede hacer nada sin el permiso del Creador, como se ve en la historia de Job. Él y sus demonios caídos están activos, influyendo en los acontecimientos, poseyendo cuerpos y difundiendo mentiras. Son la fuerza espiritual invisible detrás del caos y la maldad del mundo. Sin embargo, no están encadenados. Esta libertad temporal es parte del misterio del plan de Dios, que permite que el mal siga su curso hasta el juicio final, cuando Satanás también será arrojado al lago de fuego. Este contraste nos remite a los ángeles del Éufrates. Si Satanás, el archirrebelde, y su tercio de seguidores están libres, ¿qué crimen cometieron los 4 ángeles que fue tan atroz, tan intolerable, que exigió su encarcelamiento inmediato y físico? La caída de Lucifer fue una rebelión en el cielo contra Dios. Pero las Escrituras señalan una segunda caída, una rebelión distinta, una que no atentó contra el trono de Dios, sino contra la santidad misma de su creación en la tierra. Fue una transgresión tan profana que no podía quedar impune ni impune. Fue un crimen contra la naturaleza misma. Entendido. Comenzamos con la tercera premisa. Nunde Kistusun premisa 3. La segunda caída, los vigilantes y Sea Masa, párrafos 21-30. Hubo una segunda caída, una rebelión distinta a la de Lucifer, pero en cierto modo aún más perversa en su método. Mientras que el orgullo de Satanás apuntaba al trono de Dios, esta segunda rebelión apuntaba a la esencia misma de la humanidad. El capítulo 6 del Génesis narra una época oscura en la que la maldad se multiplicó. El texto dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas las que quisieron. La antigua tradición hebrea y textos como el libro de Enoc son claros. Estos hijos de Dios no eran hombres piadosos, eran ángeles, un grupo de alto rango conocido como vigilantes, enviados a la tierra para observar, pero jamás para intervenir. Observaron a la humanidad, pero en lugar de protegerla, la codiciaron. El líder de esta conspiración, un ángel de alto rango llamado Seamasa, estaba consumido por la lujuria. Vio a las hijas de Eva y las deseó. Sin embargo, temía cometer tal transgresión solo y enfrentarse a la ira de Dios. Por lo tanto, orquestó una rebelión colectiva. Reunió a 200 ángeles de su orden en la cima del monte Hermón y les hizo jurar. Se comprometieron mediante una maldición mutua, prometiendo que descenderían juntos y llevarían a cabo este plan impío, compartiendo el castigo que sin duda les sobrevendría. Este acto representó un desafío directo al orden de la creación.
Estos 200 vigilantes abandonaron su morada celestial, su naturaleza espiritual, y descendieron a la tierra, tomando forma física para satisfacer su lujuria. Se unieron carnalmente con mujeres humanas, un acto que Dios jamás deseó. Fue una corrupción deliberada de la imagen de Dios, un intento de profanar el linaje humano del que un día nacería el Mesías. No solo pecaron, introdujeron una semilla profana en el mundo, una mezcla de naturalezas que era una abominación a los ojos del Creador. El resultado inmediato de esta unión impía fue el nacimiento de una raza híbrida, los Nefilim, los gigantes de la antigüedad. No eran simplemente hombres altos, eran seres sobrenaturales, dotados de fuerza y apetito voraz. Consumieron los recursos de la humanidad y cuando se agotaron los alimentos, se volvieron contra ella, devorándola. La tierra se llenó de violencia, derramamiento de sangre y corrupción. Génesis 6 describe el resultado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de sus corazones era siempre malo. Esta contaminación fue el detonante directo del diluvio. La reacción de Dios ante esta transgresión en particular fue diferente a su reacción ante la caída de Lucifer. Satanás fue expulsado, pero quedó libre para tentar a la humanidad. Estos ángeles, en cambio, enfrentaron un juicio inmediato y físico. Su crimen fue la profanación de la carne y su castigo, la prisión en la tierra. El apóstol Pedro lo confirma, diciendo que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, Tártaro, y los entregó a prisiones de oscuridad reservados para el juicio. La epístola de Judas se hace eco de esto, afirmando que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas y oscuridad. Este castigo fue específico. El libro de Enoc detalla que los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel fueron enviados para ejecutar la sentencia. Debían arrestar a los líderes de esta rebelión. Seamasa y sus seguidores fueron atados y arrojados a lugares específicos de la tierra, en valles y bajo montañas, para esperar el juicio final. Fueron aislados, separados de su influencia, físicamente restringidos para que ya no pudieran corromper a la humanidad. Este no es el mismo destino que el de los demonios que vagan libremente. Es una prisión de máxima seguridad para los criminales espirituales más peligrosos. El diluvio fue consecuencia directa de esta contaminación. Dios tuvo que purificar la tierra, no solo del pecado humano, sino también de la contaminación genética y espiritual que los vigilantes habían causado. Los Nefilim fueron destruidos en las aguas y sus espíritus, según la tradición, se convirtieron en los demonios errantes que ahora afligen a la humanidad, pues no son ni humanos ni angelicales y no tienen morada. El diluvio fue un acto de juicio, pero también un acto de misericordia que preservó el linaje puro de Noé, a través del cual la promesa de salvación podía continuar. El pecado de los vigilantes casi aniquiló a la humanidad. Aquí es donde se hace evidente la conexión con el Apocalipsis. Si los líderes de esta segunda caída fueron encarcelados en lugares específicos de la tierra, resulta lógico que los 4 ángeles encadenados bajo el Éufrates sean los generales más poderosos de este grupo, Seamasa y sus principales lugartenientes. Su castigo fue la prisión, pero su sentencia final fue aplazada. Fueron reservados para un propósito específico, servir como instrumento de juicio divino en el momento preciso. Su liberación al final de los tiempos no será un perdón, sino el desatar su malicia contenida contra un mundo que ha alcanzado el mismo nivel de corrupción que ellos crearon antes del diluvio. El monte Hermón,
lugar del juramento impío, se encuentra en la fuente del río Jordán, pero el Éufrates, donde fueron encarcelados, es la cuna de la civilización. Al aprisionar allí a los líderes, Dios selló simbólicamente el origen de la rebelión humana. Babilonia, con los agentes de la corrupción angelical, están encadenados en el epicentro espiritual de la rebeldía del hombre contra Dios. Su pecado fue mezclar lo que Dios había separado, el cielo y la tierra. Como castigo, están aprisionados entre ambos, en el abismo bajo la tierra, esperando el día en que serán liberados para juzgar al mundo que no protegieron y que intentaron destruir. La historia de Seamasa y los vigilantes sirve como un sombrío paralelo a los últimos días. Tal como sucedió en los días de Noé, cuando los ángeles cayeron y la violencia se apoderó de la tierra, así sucederá con la venida del Hijo del Hombre. La liberación de estos 4 generales angelicales, líderes de aquella rebelión, marcará el regreso de ese mismo nivel de corrupción y juicio. Fueron los detonantes del diluvio universal. Serán los detonantes del apocalipsis de fuego, humo y azufre. Su encarcelamiento no fue meramente punitivo, fue profético, pues custodiaban el instrumento del juicio final de Dios. Premisa 4. El corruptor. La historia de Azazel, Asael. Párrafos 31-40. Lealtad a Seamasa. Algunos destacaron por su particular malicia. El pecado del grupo comenzó con la lujuria, la profanación de la carne, pero uno de ellos, un ángel llamado Azazel o Asael, tenía un propósito distinto y más oscuro. Su pecado principal no era simplemente la pasión, sino la corrupción intencional del alma humana mediante el conocimiento prohibido. No solo quería usar a la humanidad, quería destruirla activamente, armándola contra sí misma y contra Dios. Se convirtió en el maestro del mal. El libro de Enoc, preservado y respetado por muchos de los primeros padres de la Iglesia y citado en la epístola de Judas, detalla específicamente los crímenes de Azazel. Mientras otros ángeles enseñaban encantamientos o astrología, Azazel fue directo al corazón de la violencia humana. Enseñó a los hombres lo que no debían saber, el arte de la metalurgia para la guerra. Les mostró cómo extraer metales de la tierra y forjarlos en espadas, cuchillos, escudos y corazas. Antes de su intervención, la violencia era primitiva. Azazel la industrializó. Dotó a la humanidad de la capacidad para el asesinato en masa, y el derramamiento de sangre que siguió fue consecuencia directa de sus enseñanzas. La malicia de Azazel era doble. Tras armar a los hombres para la guerra, centró su atención en las mujeres, buscando corromper a la otra mitad de la creación. Les enseñó lo que el libro de Enoc llama el arte de la seducción. Les mostró cómo elaborar cosméticos, cómo usar antimonio para pintarse los ojos y cómo fabricar adornos y brazaletes para despertar la lujuria. Esto no era un simple acto estético, era la introducción de la vanidad, la sensualidad y el engaño como herramientas de poder. Tomó la belleza natural dada por Dios y la transformó en un arma de celos, adulterio y orgullo, contaminando la fuente de la vida. El resultado combinado de las enseñanzas de Azazel fue catastrófico. El mundo que tocó se vio plagado de 2 cosas: violencia desenfrenada y vanidad sin límites. Los hombres usaron sus nuevas armas para matar y conquistar, mientras que las mujeres emplearon sus nuevas artes para seducir y engañar. La estructura de la sociedad humana se derrumbó bajo el peso de esta corrupción. Azazel no solo participó en la caída, sino que la orquestó, acelerando la depravación humana hasta un punto que hizo inevitable el juicio divino. Según el relato de Enoc, la culpa de toda la corrupción de la tierra recayó, en última instancia, directamente sobre él.
Su infamia es tan profunda que su nombre resuena siglos después, en el libro de Levítico capítulo 16, en el ritual más sagrado de Israel, el día de la expiación, Yom, 20 de agosto, 15. Se escogieron 2 machos cabríos. Uno fue sacrificado al Señor. Sobre el otro, el macho cabrío expiatorio, se confesaron los pecados de toda la nación, y luego fue enviado al desierto ante Azazel. Este ritual no se realizaba para un ídolo, sino para el ser demoníaco que representaba la fuente misma de la corrupción terrenal. Azazel se convirtió en sinónimo del pecado que debía ser erradicado y desterrado, el corruptor original de la humanidad. Dada la naturaleza de su crimen, enseñar la guerra, fabricar armas, promover la violencia masiva, es casi seguro que Azazel sea uno de los 4 ángeles encadenados bajo el Éufrates. Su castigo se corresponde a la perfección con su liberación. El ángel que enseñó a los hombres a forjar espadas y escudos será liberado ahora para comandar un ejército de 200 millones, armado con fuego, humo y azufre. Su liberación final será la cosecha de la semilla que sembró. La violencia que inculcó a la humanidad volverá para destruirla a una escala apocalíptica. Sin duda, es uno de los generales. El castigo de Azazel, según se describe en textos antiguos, fue particularmente severo. El Señor ordenó al arcángel Rafael: ata a Azazel de pies y manos y arrójalo a las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. No se trataba de una prisión etérea, sino de un entierro, una restricción física y brutal. Fue atado y cubierto de piedras, sellado en la oscuridad para que ya no pudiera ver la luz ni corromper el mundo. Esta prisión de oscuridad y roca bajo la tierra se corresponde perfectamente con la descripción de un ser de inmenso poder, encadenado bajo el paisaje físico del Éufrates. La corrupción de Azazel fue tan profunda que se le culpó de todos los pecados que le siguieron. No solo respondió a la inclinación humana, sino que la creó, proporcionando a los hombres las herramientas y las motivaciones para la vanidad y la guerra. Saboteó el plan de Dios para la sociedad humana, sustituyendo la comunidad por la ambición y la paz por el conflicto armado. Al hacerlo, se convirtió en uno de los principales artífices de la rebelión terrenal. Su identidad está ligada para siempre a la enseñanza de la violencia, razón por la cual su liberación en el Apocalipsis está vinculada al mayor acto de violencia militar que el mundo jamás haya visto. La ironía divina es perfecta. El ángel que enseñó a los hombres a matar con metal forjado será liberado para matar con fuego, humo y azufre. El ángel que enseñó a los hombres a formar ejércitos será liberado para comandar el ejército infernal de 200 millones. Su identidad como uno de los 4 ángeles del Éufrates es casi segura. Es la personificación de la guerra y la corrupción tecnológica, custodiado por Dios para ser el instrumento del juicio final, usando la misma violencia que introdujo en el mundo. Su liberación será la cosecha de lo que sembró, junto con Seamasa, que corrompió la carne, Azazel, que corrompió la mente y las capacidades del hombre, forma el núcleo de esta prisión. Representan la contaminación del cuerpo y de la sociedad. Pero existe una tercera forma de corrupción, quizá más sutil, pero igualmente destructiva: la corrupción del culto. Para completar el panorama de los posibles prisioneros, debemos fijarnos en el ángel caído que se especializó en pervertir la relación del hombre con Dios mismo, el maestro del engaño religioso. Este es el dominio de un ser conocido como el Señor de las Moscas. Queda, pues, por explorar otra faceta de la corrupción, una que ataca no la carne ni la mente, sino el espíritu. Si Seamasa profanó el cuerpo y Azazel armó las manos.
Otro poder se especializó en contaminar el culto mismo. Este es el dominio de Belcebú, un nombre que resuena con terror en las Escrituras, traducido como el Señor de las Moscas. Este título no es casual. Las moscas son criaturas que se congregan alrededor de la decadencia y la muerte, corrompiendo lo que alguna vez tuvo vida. Belcebú es el maestro de la contaminación espiritual, el demonio que se deleita transformando lo sagrado en profano. Su influencia es ancestral. Muchos lo asocian con Baal-Zebú, el dios filisteo de Ecrón, el señor de las moscas, a quien consultaban los reyes idólatras. Su corrupción era tan contraria al Dios verdadero que su presencia física, en la forma de su ídolo Dagón, no pudo resistir la santidad del Arca de la Alianza. Cuando el arca fue colocada en su templo, el ídolo cayó rostro en tierra, roto y humillado ante el poder del Dios de Israel. Belcebú representa la falsa religión, el vacío sistema de el culto que intenta imitar el poder divino, pero que inevitablemente se derrumba ante la verdad. En tiempos de Jesús, el nombre Belcebú se había convertido en sinónimo del mismísimo príncipe de los demonios. Los fariseos, cegados por la ignorancia, acusaban a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Esto era una profunda blasfemia, pues atribuían la obra del Espíritu Santo al más impuro de los poderes demoníacos. La estrategia de Belcebú es la inversión. Toma la verdad de Dios y la distorsiona, ofreciendo una versión falsificada. No promueve el ateísmo, promueve una religión equivocada, una adoración tibia, una fe que se contenta con rituales, pero que carece de poder y capacidad de transformación. Su especialidad es la contaminación de lo sagrado. Diluye la verdadera adoración, sustituyendo el temor de Dios por la comodidad de la rutina y la conveniencia de una religiosidad cultural. Es el espíritu que convence a las iglesias de que el entretenimiento es más importante que el arrepentimiento y que la aceptación del mundo es más deseable que la santidad de Dios. Esta forma de corrupción es sutil, pero quizá la más letal, pues conduce a millones a la perdición mientras creen estar en el camino de la salvación. Es el maestro de la hipocresía religiosa, el ángel caído que preside sobre una fe muerta. La presencia de Belcebú entre los 4 hombres encadenados es una hipótesis aterradora, pero lógicamente sólida. Si el crimen de los vigilantes fue corromper la creación de Dios, Belcebú representa la cúspide de esa corrupción, el envenenamiento del alma. Mientras que Azazel enseñó a los hombres a matarse entre sí, Belcebú les enseñó a adorar demonios en lugar de a Dios. Él es la fuerza detrás de la idolatría, la brujería y el sacrificio de niños, prácticas que las Escrituras condenan como la forma más profunda de rebelión. Su encarcelamiento bajo el Éufrates, la cuna de Babilonia, el máximo símbolo de la falsa religión mundial, sería justicia poética. Así pues, lo que vemos emerger no son simplemente 4 ángeles caídos, sino una organización corruptora. Tenemos a Seamasa, el líder de la rebelión, el corruptor de la carne humana mediante la lujuria. Tenemos a Azazel, el maestro de la guerra, el corruptor de la sociedad mediante la violencia y la vanidad. Y tenemos a Belcebú, el sacerdote de las tinieblas, el corruptor del espíritu mediante la idolatría. Juntos, representan un ataque triple y completo contra la imagen de Dios en el hombre, cuerpo, mente y alma. Su encarcelamiento no fue meramente punitivo, fue una cuarentena necesaria para evitar la destrucción total de la humanidad antes de tiempo. Cuando por fin llegue la hora, el día, el mes y el año, y la voz del altar dorado dé la orden, no serán solo 4 demonios anónimos surgiendo del Éufrates. Serán los artífices de la depravación antediluviana.
El mundo verá la forma pura de la lujuria desenfrenada, la violencia absoluta y la idolatría total, ahora con el poder de ejecutar el juicio divino. El ejército de 200 millones que comandan es la manifestación de sus enseñanzas. El fuego, el humo y el azufre son la inevitable cosecha de la semilla de guerra y culto falso que sembraron al principio de los tiempos. Y aquí reside el horror supremo, la conclusión más oscura de esta profecía. El Apocalipsis relata que, incluso después de que estos 4 ángeles asesinaran a 1/3 de la humanidad, los supervivientes no se arrepintieron de sus actos. Continuaron adorando demonios e ídolos y practicando asesinatos, hechicería e inmoralidad. ¿Por qué? Porque el mundo que los ángeles del Éufrates encontrarán ya estará moldeado a su imagen y semejanza. La obra de Azazel, Seamasa y Belcebú ya estará consumada en los corazones de los hombres. El juicio físico no puede cambiar un mundo que ya ha elegido a sus dioses, y los supervivientes simplemente seguirán adorando a los mismos demonios que acaban de ser liberados. La liberación de estos 4 no es, por lo tanto, una invasión, sino un reflejo. Dios, en su soberanía, utilizará a los artífices originales del pecado humano como el instrumento preciso de su juicio. Seamasa, Azazel, Belcebú y un 4º líder, quizá el mismísimo artífice de la rebelión antediluviana, representan la totalidad de la rebelión terrenal. Son la personificación de la lujuria, la guerra y la idolatría. Cuando asciendan desde el Éufrates, el mundo no encontrará extraños invasores, sino la manifestación física de sus propias pasiones más oscuras. El Señor de las Moscas será desatado sobre un mundo ya sumido en la decadencia espiritual, y el ejército que comanda simplemente materializará la muerte que ya existe en el espíritu. En última instancia, la aterradora historia de estos 4 ángeles no trata sobre su poder, sino sobre la absoluta soberanía de Dios. El mismo poder que los encadenó durante milenios es el que determinará el segundo exacto de su liberación. No son rebeldes que escapan, son prisioneros liberados para cumplir una condena sobre el mundo. El verdadero misterio que persiste no es quiénes son, sino la profunda paciencia divina que los mantuvo cautivos durante tanto tiempo. El fuego, el humo y el azufre son el juicio sobre la carne, pero el verdadero terror, revelado en el Apocalipsis, es el juicio sobre el corazón humano, que aún viendo todo esto, elige la rebelión en lugar del arrepentimiento.